Pues seguimos en Sagunto en la Onda y vamos a contarles que según la Sociedad Española de Ansiedad y Estrés, el 59% de los trabajadores sufre estrés. Juan Pedro Sánchez es psicólogo especialista en inteligencia emocional y en psicología de la empresa o del trabajo. Buenas tardes, Juan Pedro. Hola, buenas tardes, Palmira. Bueno, pues vamos a ver, un 59% estresados es mucho, ¿no? Es mucho, muchísimo. Es una barbaridad desde mi punto de vista. Porque no estamos hablando del estrés como ese mecanismo que nos mantiene alerta, que nos da un poco de vidilla, vamos a decirlo así, sino que cuando hablamos de ese 59%, hablamos de las personas que se encuentran mal a causa de los nervios, la presión, en fin, todo eso que llamamos estrés. Exacto. Cuando decimos estrés nos referimos normalmente al malo. ¿Te acuerdas que decíamos que había un estrés bueno, el eustrés, que sería este punto de tensión, de cierta tensión que nos permite abordar el trabajo de una manera más eficaz, ¿no? Con mucha atención y mucha concentración. Sin embargo, aquí estamos hablando del distrés, del que genera pues enfermedades psicosomáticas, ¿no? Ya tensión muscular, dolores de cabeza, cefaleas y todo esto que estamos tan habituados. Y eso es un 59%, o sea, que trabajan con tranquilidad muchos menos que sin ella. Y lo curioso es que a veces da la sensación que para rendir hay que estar estresado. Si no, como que no rindes. Sí. Además tienes que decírselo a todo el mundo. ¿Cómo estás? Uy, estresadísimo. Sí, incluso, claro, es que parece que está bien visto, entre comillas, el estar muy estresado, pasarlo mal, y mal visto no estar estresado, no pasarlo mal. ¿Tú cómo estás? No, yo bien, que trabajo en lo que me gusta, estoy haciendo mi trabajo bien, no me agobio. Mal. Entonces, muy raro, sí. O sea, parece como que pasarlo mal es hacer puntos para, no sé, para una vida mejor, para ¿no? el cielo o algo. ¿En qué medida influye en esa sensación de estrés el jefe, ese personaje que todos tenemos de una manera más o menos cercana a nosotros? Sí. Porque jefe es quien tenemos por arriba, digamos, jefe es quien dirige una planta, jefe es quien dirige la multinacional. O sea, también en el mundo de los jefes hay como muchas categorías, ¿no? Sí, tenemos, claro, jefes de proyecto, mandos intermedios, directivos, CEOs, bueno, hay de todo, hay de todo, ¿no? Coordinadores, etc. Pero bueno, en general hablamos de jefe cuando hablamos de una persona que, aparte de sus objetivos técnicos o profesionales de la empresa, también tiene otros objetivos, que es gestionar personas. Muy bien. ¿Vale? Ahí es cuando hablamos de un jefe, que puede ser ya a cualquier nivel. En el momento que una persona gestiona personas o es responsable de personas, ya es jefe, ¿no? Entonces, sabemos también desde la investigación que el 80% del clima, que el clima, teniendo por clima la sensación o percepción que tiene la gente del bienestar o de la sensación emocional que hay en un equipo o empresa, el 80% es generado por el jefe, que tiene una influencia brutal. Es lo mismo cuando hablamos, lo digo por si alguien nos está oyendo ahora mismo desde casa y se lo plantea, es lo mismo cuando hablamos del jefe que, por ejemplo, en una banda de música del director, en un grupo de teatro del director, de quien es responsable, digamos, ¿no? De coordinar que aquello salga bien, nos valdría casi para cualquier cosa, ¿no? Sí, porque, a ver, cuando hay que hablar de resultados, se habla con el jefe, o sea, el jefe, los resultados del equipo, del proyecto, de la organización, de lo que se quiera. ¿Quién es el responsable? El jefe. Claro. Que es también quien, entre comillas, da las órdenes, ¿no? También. Es aquello de quién dependemos. Hablamos, por lo tanto, de que el jefe es responsable de una gran parte del estrés o del bienestar que se genere en sus trabajadores. ¿De qué depende que generen una cosa u otra en el equipo? Muy bien, hablábamos, ¿te acuerdas de la otra vez? Hablábamos de factores psicosociales. El jefe es un factor psicosocial claramente identificado. ¿Y de qué depende, decías? Pues depende de cómo, depende de muchos factores, pero depende de sus habilidades, sobre todo socioemocionales, porque hay habilidades técnicas, que estas se supone que ya las tienen. De hecho, cuando se promociona a una persona a jefe es porque se supone que es muy buen técnico. Sin embargo, no sabemos si tiene las habilidades socioemocionales necesarias para liderar un equipo de personas, porque aquí ya entra la personalidad de las personas, la sensibilidad, la propensión al estrés o a tolerancia a la frustración, todo esto, que depende de las habilidades socioemocionales del jefe. Y aquí es donde entraría la necesidad de formar. Si no lo tiene, lo ideal es que ya venga formado en estas habilidades, igual que en las técnicas, pero si no, en que la empresa
es responsable de preparar a los jefes en estas habilidades. Lo que pasa es que normalmente eso no se hace. Es decir, hay empresas que seguro que sí, que son grandes y que tienen pues ese tipo de... pero normalmente la cosa funciona, tú eres un buen operario, que un buen día pasas a coordinar una línea, que otro buen día pasas a coordinar varias líneas y que a lo mejor otro día pasas a coordinar casi la planta, ¿no? Sí. Eso no es tampoco que llegues a ser jefe, pero vaya, sí que tienes a tu cargo, digamos, la responsabilidad de mucha gente. Exacto. Y en esos casos, a veces, quien coordina no sirve para coordinar, o sea, es un... Totalmente. No sirve para coordinar personas, ¿no? A lo mejor sí trabajo, igual sí que, trabajo, sí que sabe hacer que el trabajo salga, pero a la gente... La gente no. Y aquí esto es muy importante porque, precisamente por esto que hablamos, del 80% del clima, porque no formar a esa persona es una inconsciencia, porque no sabemos el impacto que tiene, y tiene un impacto tremendo, porque además el clima influye en la productividad, en lo que la gente aporta, ¿no? Y cuando hay una frase que me encanta, que creo que representa muy bien esto, que dice que una empresa vale tanto como su gente contribuye, y esto depende del clima laboral. ¿Y en qué se tiene que formar, por lo tanto, a un jefe? ¿En qué valores, digamos, o en qué parámetros? Porque está claro que de la formación técnica sí que se ocupa la empresa. Es decir, de que sepa cómo hacer para que la producción sea la adecuada, eso tiene que saber hacerlo y lo hace. Pero de lo otro, de cómo hacer que aprenda a coordinar personas, ¿hay una formación específica? Pues sí, a ver, estamos hablando de liderazgo, formación en liderazgo, y esto incluye, pues, lo que decía, habilidades socioemocionales como la inteligencia emocional, la empatía, la escucha, la asertividad, y todo esto se entrena, es una habilidad que se entrena. Muy bien. Bueno, pues no sé, ese estrés y en la medida en que el jefe nos lo provoca es una cosa curiosa, porque seguro que mucha gente que nos está oyendo ahora mismo dice, no, a mí el mío me provoca bastante estrés, ¿no? Sí, claro, es que es fuente de estrés o de bienestar. Fíjate que cambia totalmente. Y además lo preocupante es que como no se forma a estas personas que se ponen a tener responsabilidad sobre otras personas, pues trabajan por ensayo y error, o cómo me trataron a mí, como la cultura de la empresa también, y claro, de esto depende el bienestar de las personas. O cómo yo creo que esto se hacía, o cómo yo creo que... También tendrá mucho que ver, supongo, ¿no? Con la imagen que tienen del jefe. Porque claro, uno intenta ser jefe según la imagen que se tiene del jefe, ¿no? Si ha tenido uno contacto con jefes formados en todas estas cosas que tú has dicho y que son proveedores de bienestar, pues es más fácil que a ti te salga, pero como tú hayas venido de un mundo de jefazos de estos que no, pues igual acabas igual, ¿no? Aquí influye mucho el miedo o la confianza que tenga en sí mismo esa persona, porque una persona con mucho miedo es un peligro, porque entonces va a tener conductas de protección, y conductas de protección es pues separarse mucho de las personas, encerrarse, gritar, dar órdenes, como decías tú antes, pero como si fueran axiomas, y no dejar lugar a compartir, a escuchar. Yo si me tuviera que dar con una habilidad, que dices, bueno, es que son muchas. Bueno, una para que la tenga que tener un jefe. Que escuche a las personas, que escuche las necesidades de las personas, y que luego, en función de la capacidad que él tenga o que la empresa pueda, pues que pueda contribuir a cubrir esas necesidades. Pero la realidad nos dice que se lleva uno muchas sorpresas cuando escucha, porque se entera primero de un montón de cosas, y la escucha además genera confianza en el equipo. Claro. Y las personas, cuando se sienten escuchadas con mayor confianza, también aportan más, porque dice, bueno, si mi jefe me escucha y me siento respaldado, pues oye, adelante. Voy a hablar, ¿no? Que esto está bien. Sí. Bueno, pues no sé, lo dejamos ahí, Juan Pedro. Estrés, y cómo el jefe puede dar o quitar ese estrés, y cómo es necesaria la formación entre quienes tienen que trabajar, digamos, con otras personas, porque al final somos, entre comillas, todos material sensible, ¿no? Sí, y quería añadir que no solo formar, porque claro, luego esa persona jefe puede saber lo que hay que hacer y no hacerlo. O sea, es importante evaluar, incluso, como hacen muchas organizaciones, cada vez más, pagar un tanto por ciento variable de su salario en función del bienestar de las personas, que se evalúa. Para eso hay que pasar encuestas. Hay que madurar. Y no es fácil. Tenemos una cultura extraña en este país también para eso, ¿eh? Sí, bueno, pero las culturas se cambian, afortunadamente. Sí, es verdad. Poco a poco. Bueno, Juan Pedro, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.